Como decía el apóstol Pedro, gracia y paz sean multiplicadas. Experimentar la gracia y la paz en estos momentos que estamos viviendo es muy importante y Dios en su infinita misericordia nos está permitiendo experimentarla. Amén, hermanos. Continuamos con el estudio del libro de Levítico y como estamos viendo, este libro habla de diferentes tipos de leyes. Hay leyes para la expiación por los pecados, ahí encontramos también leyes para la limpieza ritual, leyes para regular las relaciones sexuales, leyes para el castigo por los delitos voluntarios e involuntarios. Bueno, muchas leyes que están aquí plasmadas en este libro. Empezamos a estudiar en detalle cada una de ellas. Recordando un poco el estudio pasado, aprendimos que las ofrendas y los sacrificios fueron establecidos por dos motivos. No sé si lo recordarán. El primer motivo, había que satisfacer la justicia de Dios, pues el pecado, como bien sabemos todos, había ofendido su santidad. Y el segundo motivo por el cual Dios estableció esas ofrendas y los sacrificios, el hombre necesitaba reconciliarse con su Creador y tener comunión con Él. El libro de Levítico, en sus primeros versículos del capítulo 1, nos empieza mencionando la ofrenda de holocausto. Vivimos también cómo el sentido más sublime de la ofrenda del holocausto, lo que significaba, y cómo ésta anunciaba, simbolizaba a Cristo entregándose por amor al Padre de forma total y voluntaria. Y también vimos cómo el amor de Cristo por su Padre le llevó a cumplir su obra hasta la muerte. El amor de Cristo por su Padre, hermanos, le llevó a cumplir su obra de redención hasta el final. Si ustedes quieren mayor información de todos estos detalles, estas cosas que estamos viendo así a vuelo de pájaro, pueden escuchar la grabación del estudio de la semana pasada. Ahí encontrarán los detalles y las explicaciones de estos puntos que estoy mencionando en este momento. Vimos también cómo Levítico se convirtió en el manual práctico de todas las ceremonias que servirían para que el adorador israelita pudiera acercarse a Dios, tener comunión con Dios y ofrecer adoración. También vimos cómo los sacrificios y ofrendas fueron el medio que Dios ordenó en el Antiguo Pacto. Estamos hablando del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Ellas servirían como un medio para que el pueblo israelita pudiera expresar su fe y su amor hacia Dios. Todo Levítico está construido sobre esta base. Seréis santos porque yo soy santo. Todo el libro de Levítico conduce a llevar un estilo de vida en santidad. De hecho, la misma palabra santidad es mencionada 152 veces en todo este libro, más que en cualquier otro lugar. Cuando comenzamos a indagar sobre cómo la tribu sacerdotal de los levitas se encargaban de llevar a cabo los ritos y ceremonias, los sacrificios, hermanos, esto se convierte en toda una aventura espiritual. Descubrir todos los principios que están contenidos en cada una de ellas es emocionante. Yo sé que muchos de ustedes se están emocionando y se han emocionado con el estudio de Levítico. Y la verdad que a manera personal a mí me ha sucedido lo mismo, ¿no? Ver que en cada detalle se encuentra algo importante que es necesario que aprendamos. Pero lo más fascinante para mí, y creo que para todos, del libro de Levítico es ir descubriendo a manera de tipo al Señor Jesucristo. Desde mi punto de vista, este es un tesoro maravilloso que encontramos en el libro de Levítico. Aunque toda la Biblia menciona al Señor Jesucristo, el descubrirlo en esa forma como está ahí, estas perlas que seguimos encontrando a medida que avanzamos en nuestro estudio, segurísimo que están contribuyendo a un mayor crecimiento espiritual en cada uno de ustedes. Las enseñanzas de Levíticos tienen mucha aplicación para la Iglesia de Cristo, hermanos. Si tomamos el libro y empezamos a leerlo así, de una manera mecánica, sin entender lo que esconde, pues puede ser una cosa aburrida, como hemos dicho anteriormente.
Pero cuando nos adentramos en el estudio, profundizamos en cada una de las enseñanzas, en los tipos, en los símbolos, pues encontramos muchísima aplicación para la Iglesia de Cristo, para ti y para mí. El libro del Levítico nos proporciona un modelo de santidad que debemos seguir cada uno de nosotros, de los hijos de Dios. Un modelo de santidad que debe ser predicado y enseñado. Y obviamente experimentado por cada uno de nosotros, de los hijos de Dios. No basta solamente con ser predicado y enseñado, sino que hay que aplicar las enseñanzas que se encuentran escondidas en este maravilloso libro. Es obvio, hermanos, que los rituales de los sacrificios que en ese momento fueron establecidos por Dios, hoy no hacen parte de la iglesia. Pero ejercitarnos en la santidad y adoración, eso sí no tiene caducidad, hermanos. Así como el israelita expresaba adoración a Dios a través de los sacrificios, la Iglesia de Cristo también le expresa adoración a su Señor. Hermanos, hoy más que nunca hay necesidad de aprender la forma correcta de hacerlo, de la forma correcta de expresar esa adoración a nuestro Señor. El principio de ofrecer a Dios una adoración cuidadosa. Hoy más que nunca hay una gran necesidad de volver a aprender la forma correcta de adorar a Dios. Hay que dejar de lado aquellas cosas que se han aprendido, pero que no tienen que ver con la adoración correcta hacia Dios. Dios pide, hermanos, una adoración cuidadosa. ¿Saben por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Esta verdad nos habla de la inmutabilidad de Dios. Deberá estar atesorada en nuestros corazones. Ese principio de que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, debe estar atesorado en nuestros corazones para que no se nos olvide que el listón de Dios sigue siendo el mismo. En este caso estamos hablando de la adoración que expresamos a Dios. Deberá estar atesorado en nuestros corazones, hermanos, como les dije, para que no se nos olvide que ese listón sigue siendo el mismo. Él nunca cambia, así lo dice la palabra. Dios nunca cambia. Por lo tanto, las exigencias que tienen que ver con la adoración que ofrecemos a Él tampoco lo hacen. Amén. Tampoco cambian. Podemos cumplir con las exigencias en cuanto a la adoración correcta a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor ya nos dio su perdón, nos ha dado salvación y, lo más importante, nos abrió el camino para que cada cristiano pueda tener comunión con Él. Ya hemos sido aceptos, como dice la palabra en Efesios, en el amado. Y fuera de todo esto, el Espíritu Santo nos conduce a expresarle al Señor una adoración perfecta y completa. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos conduce, nos lleva por el camino del aprendizaje para ofrecer una correcta adoración a Dios. Así que todos necesitamos extractar, hermanos, los tesoros que se esconden en este libro. Es muy importante. Si lo hacemos, podremos mantener una relación correcta con Dios y, por supuesto, también con el prójimo, porque una adoración correcta de forma vertical con Dios hará que podamos tener una relación correcta también con nuestro prójimo. Cuando adoramos a Dios de la manera correcta, pues eso se va a ver reflejado también en la relación con el prójimo. Dicho lo anterior, vamos a continuar con el primer capítulo de Levítico. Abran por favor sus Biblias y leemos a partir del versículo 5 del capítulo 1. Dice así: degollará el animal ante el Señor y luego los hijos de Aarón y los sacerdotes derramarán la sangre alrededor del altar que queda cerca de la entrada de la carpa del encuentro. Después se le quitará toda la piel al animal y se cortará en pedazos.
Luego los sacerdotes, los hijos de Aarón, acomodarán la leña en el altar y le prenderán fuego. Después colocarán los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña. Enseguida llevarán las vísceras y las patas del animal. El sacerdote quemará todo sobre el altar. Es una ofrenda que se quema de olor grato, agradable al Señor. En el versículo anterior, el versículo 4, que ya estudiamos la semana pasada, quedamos en el acto de la imposición de manos, cómo este adorador israelita traía a ese animal, a esa víctima inocente, y le imponía las manos. Todo lo que vimos acerca de esto también están en el estudio anterior. Ahora, de acuerdo a los versículos que acabamos de leer, ahora venía el sacrificio de la víctima inocente, es decir, la muerte del animal. Esta parte de la ceremonia se hacía delante, dice, del Señor. Aquí vemos que el que traía la ofrenda, lo primero que tenía que hacer era degollar al animal, es decir, extraerle la sangre. Una vez degollaba el animal, también tenía que quitarle la piel. Esa piel se quitaba y también tenía que ser ofrecida. En otro tipo de ofrendas, el sacerdote podía tomar para él la piel de ese animal que se iba a sacrificar, pero en el caso del holocausto voluntario, no. También el adorador, el que traía aquella ofrenda, tenía que colocar los pedazos, la cabeza y la grasa también sobre ese altar. En un estudio anterior, cuando vimos la consagración sacerdotal, vimos también lo que significaba la grasa del animal. Vimos que ella representaba signo de salud, era lo mejor que se le ofrecía también a Dios. Y por último se lavaban las vísceras y las patas del animal. Se precisaba el lavamiento, en este caso de las vísceras, lavar las vísceras del animal, por si durante todo el proceso en que el animal era degollado, partido, por si en algún momento de la ceremonia hubiera habido algún escape de algún tipo de excreción. Recordemos que ese animal tenía que ir perfecto en todo sentido. Entonces, si durante el proceso de la muerte había habido alguna excreción, pues era preciso que se lavara. Lo más seguro es que el animal, las vísceras y las patas del animal se lavaran con el agua que estaba en la fuente, que a continuación del altar de bronce se encontraba que era la fuente del agua o la fuente o el lavacro, como también así se llama, la fuente de bronce o lavacro. A continuación, como nos dice los versos que leímos, los sacerdotes hijos de Aarón derramaban la sangre. Los hijos de Aarón son tipo de la iglesia de Cristo, hermanos. Ellos estaban presentes durante toda la ceremonia. Para el holocausto, la sangre que se extraía de ese animal era recolectada solamente por los sacerdotes, la ponían en un tazón y la rociaban sobre y alrededor del altar de bronce. Ahí, como están viendo ustedes en la imagen, ahí sobre ese altar, entonces el sacerdote, una vez la víctima ya estaba muerta, se habían hecho todo lo anterior que mencionamos, pues tomaban la sangre y la rociaban sobre y alrededor del altar. Hermanos, esta era la parte más importante de la ceremonia. La sangre representaba la vida y era rociada simbólicamente por aquel que la ofrecía. Entonces, aquí esta parte era la más importante. ¿Por qué era la más importante? Porque la sangre representaba la vida, que era recibida simbólicamente por aquel que la ofrecía. En la parte final del versículo 5 dice que la sangre debía ser derramada alrededor del altar que queda cerca de la entrada de la carpa del encuentro, es decir, del tabernáculo. Ahí debía ser derramada. Está haciendo referencia al altar de bronce. Como ya hemos aprendido en toda la simbología de los muebles sagrados, el altar de bronce es símbolo de la cruz de Cristo.
Hermanos, en este capítulo, como ya hemos dicho anteriormente, todo el capítulo 1 nos está presentando la ofrenda de los holocaustos voluntarios. Y como ya lo hemos dicho también anteriormente, el holocausto presentaba a Cristo ofreciéndose a sí mismo al Padre. Y al Padre satisfecho con aquel que se estaba ofreciendo, es decir, con su Hijo. El holocausto era un sacrificio. ¿Por qué? Porque representaba a Cristo ofreciéndose a sí mismo a Dios de manera voluntaria, no forzado, sino voluntariamente, y ofreciéndose entera y exclusivamente para el corazón de Dios. La palabra hebrea que ha sido traducida como holocausto quiere decir ofrenda de ascensión. Quiere decir también subir, ascender, escalar. Cuando Cristo estaba en la cruz, el perfume subió, ascendió como perfume de olor grato para Dios, como un perfume exquisito, subió al Padre. Ese perfume de su ofrenda de holocausto subió al Padre, elevándose a un olor suave. Amén, gloria a Dios. Entonces, como podemos ver, el holocausto nos presenta a Cristo amando al Padre. Notaron, hermanos, que he repetido muchas veces esta idea principal que esconde la ofrenda al holocausto, pero se hace necesario para entender bien su significado más sublime, su significado más preciso. Amén, esto es muy importante para que no sea confundida, en este caso, con la ofrenda por el pecado o con la ofrenda de paz, que aunque en muchos aspectos se parece, apuntaba a otro aspecto de la obra de Cristo. Cristo vino a la tierra para hacer la obra que el Padre le había mandado hacer. Esta idea la podemos ver en Juan 14:31 que dice: pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí, dice el verso. Dice, para que el mundo sepa que amo al Padre. La obra no solamente se estaba refiriendo al venir, a todo lo que él hizo, a sanar enfermos, a curar, a libertar a endemoniados, a predicar las buenas del reino de Dios, sino que también dentro de eso que el Padre había mandado, esa tarea que el Padre había encomendado, estaba la cruz, estaba el sacrificio. Evento que Cristo realizó porque amaba al Padre. El amor que Jesús sentía al Padre le llevó a culminar hasta el final la obra que Él le encomendó. Y como un holocausto se entregó ahí en esa cruz. Dice Mateo 27, versos 50 y 51. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. En este verso que acabamos de leer, vemos cumplida en su sentido más estricto la ofrenda del holocausto. Aquí vemos a Cristo entregándose voluntariamente, entregando su vida voluntariamente. Cuando Cristo entregó su espíritu, ¿qué pasó? Dice que en ese momento la cortina del santuario, del templo, se rasgó en dos. Aquí estamos hablando del templo de Salomón. Ya no es el tabernáculo, sino el templo de Salomón. Y dice que se rasgó de arriba a abajo. En ese momento, ahí sobre el monte Gólgota, la cruz se convirtió en el altar de bronce. Digo que se cumplió en su sentido más estricto también por esta razón, porque ya no era el altar de bronce. Ahora el altar era la cruz. El elemento ya no era un animal sin defecto. El elemento era el mismo Señor Jesucristo, puesto ahí como una víctima
sin defecto e inocente. En esa entrega completa de Cristo se cumple el propósito que tenía la ofrenda del holocausto, que era una entrega completa. ¿Por qué? ¿Cuál era el motor que movía a Cristo? El amor y la obediencia al Padre. Veamos por un momento esta gráfica para comprenderlo mejor dentro del contexto de Levítico. En Levítico vemos que se presentaba el holocausto, una ofrenda voluntaria. El elemento que se usaba para ofrecer este sacrificio era un macho cabrío, un carnero, un buey, un palomino, en este caso para los pobres, y esta ofrenda era totalmente quemada. Se presentaba un animal sin defecto, como ya lo hemos visto también. ¿Por qué? Porque era tipo de Cristo entregándose en la cruz. El propósito de esta ofrenda, de este sacrificio, era un acto voluntario de adoración, compromiso y completa entrega a Dios. Eso era lo que significaba esa ofrenda de holocausto. El que lo ofrecía quería alcanzar estos propósitos, adoración, compromiso y completa entrega a Dios. Lo que anunciaba la tipología de esto, pues la vemos ya realizada en los versículos que acabamos de leer. El cumplimiento de eso que se estaba anunciando. Entonces, en su sentido más estricto, el holocausto anunciaba a Cristo entregándose voluntariamente en la cruz. Dice el verso 51 que la cortina del santuario se rasgó, de arriba abajo. Esa cortina era tipo de cómo Jesús sería rasgado por la muerte, y al hacerlo el velo que lo ocultaba se rasgó de arriba abajo. ¿Qué significaba eso? Significaba que Jesús abrió el camino para reconciliarnos con el Padre. A partir de ahí, las expiaciones y los sacrificios, todo lo que estamos estudiando, todo lo que nos tiene ocupados en el estudio, llegaban a su fin. Amén. Gloria a Dios, que la iglesia ya no tiene que hacer este tipo de rituales, de ceremonias, porque ya Cristo efectuó el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, como dice Hebreos 10, 19 al 22. Dice así: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, gloria a Dios, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Gloria a Dios. Cristo nos abrió el camino al lugar santísimo, a la presencia de nuestro Padre. Qué maravilloso es pensar en esto. ¿Para qué nos abrió ese camino? Hermanos, para que nuestras vidas también se entreguen voluntariamente a Él. Cristo nos abrió el camino, nos ha dado la salvación, como dijimos, nos ha dado perdón, propósito. ¿Pero para qué? No encuentro otra razón diferente a para entregarnos voluntariamente a Dios, consagrar nuestras vidas a Él. La meta que tienes tú y que tengo yo es una completa dedicación a Dios. Amén. Cuando ocurre esto, nuestras vidas suben como olor, como una fragancia grata para Dios, para nuestro Padre. Hermanos, la consagración nos lleva a ocuparnos de los negocios de nuestro Padre. Esas fueron las palabras de Jesús.
cuando le preguntaron dónde estaba. Y sus palabras fueron esas: estaba ocupado en los negocios de mi Padre. Hermanos, si queremos convertirnos en adoradores de Dios, debemos rendirnos por completo a la voluntad de Dios. Escuchemos bien, de rendirnos por completo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El holocausto como ofrenda voluntaria iba adornada de amor, hermanos, de dedicación y de consagración. Eso era lo que adornaba el propósito, la ofrenda de holocausto. Y lo mejor, esa ofrenda se presentaba con alegría, no con carga, sino con alegría a Dios. La ofrenda del holocausto voluntario significaba darse a sí mismo como un sacrificio vivo, en sacrificio vivo. Si hablamos bajo el contexto del Nuevo Pacto, es decir, el Nuevo Testamento, Pablo también animaba a la Iglesia de Cristo a que nos entregáramos como sacrificios vivos. Romanos 12:1 dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, debemos tener un intenso deseo de agradar a Dios y de llevar una vida en santidad. Ese debe ser nuestro deseo a diario. ¿De qué manera lo podemos conseguir? El mismo versículo nos lo dice, nos lo enseña, no imitando las costumbres de este mundo. La otra forma es presentando nuestros cuerpos como muertos al pecado y dejar que Él nos cambie nuestra manera de pensar. Empezar a pensar con la mente de Cristo, como Cristo piensa. Hermanos, hemos recibido misericordia y no tuvimos que pagar por ella. Amén. Tanto favor recibido debe impulsar nuestros corazones para entregarnos al Señor. Y que el amor por el Señor nos impulse a vivir una vida práctica en santidad. Entregar nuestras vidas completamente al Señor. Hermanos, la santidad debe envolver la vida del Hijo de Dios. Estos son conceptos que hoy en día están muy olvidados. Poco se habla de eso. Pero yo sí quiero hablar de eso. La santidad debe envolver la vida de todos los hijos de Dios. Esta es la única forma de adorar a Dios de la manera correcta. Y lo que nos impulsa a hacerlo, a llevar este tipo de vida, debe ser la gratitud, no el recibir méritos. Amén. Debe ser la gratitud, el amor que sentimos por el Señor. Buscamos este estilo de vida no para que Dios nos ame, porque Él ya nos ha amado. No para que Dios nos perdone, porque Él ya nos ha perdonado. No para que Dios nos salve, porque Él ya nos ha salvado. Vivimos este tipo de vida, porque Él nos amó primero. Y en respuesta a su amor, buscamos agradarle también con nuestras vidas, como gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros. No olvidemos que el valor de los holocaustos se centraba en que era una entrega voluntaria. No perdamos de vista ese propósito. Amén. Voluntariamente mostremos gratitud al Señor. Voluntariamente comprometámonos con su reino. Voluntariamente consagremos nuestras vidas a Él. Y voluntariamente adorémosle con un corazón alegre. Amén.
Vamos a dejar aquí el estudio. Señor, gracias. Gracias por el mayor ejemplo de dedicación que tú ofreciste ahí en la cruz. Te pedimos que nos enseñes. Queremos, Señor, consagrarnos también a ti. Queremos aprender a partir de hoy, si no lo hemos hecho, a mostrar gratitud por todo. Queremos comprometernos, Señor. Queremos consagrar nuestras vidas a ti. Queremos ofrecerte toda nuestra adoración con un corazón alegre, Señor. En el tiempo de Levítico vemos cómo los holocaustos se presentaban ahí en la tienda, en el tabernáculo. Pero hoy nosotros somos tu tabernáculo. Hoy nuestras vidas quieren aprender a ofrecerte lo mejor de nuestras vidas. Queremos con un corazón entendido y con todas nuestras fuerzas. Señor, con el holocausto tú nos estabas enseñando la forma de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Gracias, Señor, porque a través de las perlas que encontramos en la ofrenda voluntaria del holocausto, podemos aprender, entendemos que tú nos haces una invitación para amar con todo nuestro corazón a Dios, a nuestro Padre Celestial. Queremos ser una ofrenda voluntaria. Queremos, Señor, entregarte todo, que no quede nada. Queremos entregarte nuestra forma de sentir, nuestra forma de querer, nuestras capacidades, todo lo de nosotros, Señor, para que tú empieces a reinar en nosotros. Padre, enséñanos, Espíritu Santo, enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad, a que todos nuestros actos lleven a una completa adoración para ti. No lo hacemos para recibir los méritos, Señor. Lo queremos hacer porque sentimos gratitud. Estamos agradecidos por lo que tú has hecho por nuestras vidas. Contamos solamente con nuestras vidas y las queremos poner sobre el altar para que ellas sean totalmente consagradas para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.